Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia. Definitivamente, la verdad es que estoy muy agradecida, sé que hicieron un gran esfuerzo, sé que andan desplazándose en el tráfico el viernes. En quincena. Sé que algunos vinieron voluntariamente a fuerzas, lo sé, lo van a capacizar por sus tareas, pero se les quiere y se les agradece la intención. Bueno, pues algunos ya me conocen, otros me presento. Mi nombre es Magda Soraya Rodríguez Real, soy la decana de la maestría de psicología. El día de hoy, y bueno, pues en estos meses se ha tratado y se ha intentado de la mejor manera posible de hacerles llegar información de calidad respecto de lo que hacemos los psicólogos, que en realidad pues en México es una especialidad muy nueva, muy poco conocida, pero hacemos demasiadas cosas y definitivamente pues queremos compartirlo con ustedes. El día de hoy tenemos aquí a la maestra Alejandrina Lucila, por favor pase para que la presente. Gracias. Ella es licenciada en Trabajo Social, maestra de Psicología, y la verdad es que sabe muchísimo y les va a compartir justamente parte de lo que ella hace en su labor, en su trabajo y en este compartirla con los demás, brindando calidad de vida, mejorando y creando bienestar en las personas, sobre todo en el sistema hospitalario. Y bueno, pues los dejo con ella. Gracias por estar aquí y espero que lo disfruten. Yo me muevo para acá. Muy buenas tardes, porque allá como que me siento muy amarrada y yo creo que si los que han tomado mis clases y no muevo las manos, quiere decir que no estoy dando clases, ¿no? Muchísimas gracias, aprecio de verdad muchísimo a mis autoridades, al comité organizador, a los compañeros de aquí de INPO que hacen posible estos encuentros y sobre todo muchísimas gracias por su tiempo. Les agradezco infinitamente el que se hayan dado la oportunidad de compartir con su servidora y con todo nuestro equipo este espacio. Pues bien, el tema que hoy me ocupa para compartir con ustedes justo es el paciente oncológico en estado crítico en el servicio de urgencias. ¡Wow! El servicio de urgencias. Al que nunca nadie quisiera llegar. Al que nunca nadie quisiera estar allí. Pero esto sucede. Y todo el tiempo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Estamos recibiendo pacientes en estado crítico. Y los pacientes oncológicos no son la excepción. Pero recuerdan a ustedes, mis alumnos, ¿qué es un paciente oncológico? ¿Se acuerdan? ¿Me apoya con la siguiente, por favor? ¿Qué comprendemos o qué entendemos por un paciente oncológico? Un paciente que tiene cáncer. La siguiente, por favor. Bien, pues dentro de lo que se define como un paciente oncológico, nos dice que es un paciente que ha sufrido o sufre un tumor, es decir, como bien nos compartieron, un cáncer. Cáncer nos dice que es el término amplio utilizado para aludir a un conjunto de enfermedades que se pueden originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo cuando las células anormales crecen de una forma interminable. Cáncer no nada más es para los pacientes, pues digamos, al final de la vida. El cáncer no tiene una edad, ni un sexo, ni una condición social. El cáncer, como diría mi novio Pedro Fernández, nada más que no lo sabe, agarra parejo, parejo, parejo. La siguiente, por favor. Y entonces en esta situación de urgencia de este paciente oncológico, en el cual a veces se confunde lo que es una urgencia y una emergencia. ¿Cuáles son esas diferencias, colegas? Una urgencia y una emergencia. Una urgencia es la que pone en riesgo la vida y la emergencia como tal, ¿no? Bueno, no, pero al revés. Al revés, no, sí, pero no.
A ver, vamos a ver, a ver. Una emergencia pues, Ajá. es una situación, ¿no?, que requiere de una atención pronta. Sin embargo, una urgencia, si no se atiende, pone en riesgo, en peligro una vida. Ok, muchísimas gracias. Nos vamos a la siguiente, por favor. Bien, y entonces vemos que una urgencia efectivamente refiere a una situación en donde se requiere asistencia médica en un lapso reducido de tiempo. Un ejemplo. Pues sí, tenemos a un paciente que llega con un dolor abdominal. Y ese dolor abdominal puede ser multifactorial. ¿Por qué llega ese paciente con ese dolor abdominal? Una ingesta excesiva de alimento, una probable apendicitis o la gestación de un tumor. Pero para poder corroborar cualquiera de esos diagnósticos u otros, pues es necesario hacer una serie de estudios para poder determinar los diagnósticos. Todo paciente que ingresa a urgencias ingresa con un probable diagnóstico, probable, hasta que no se demuestre lo contrario. Y entonces nos dice que esta emergencia es una situación en la que se requieren acciones y decisiones médicas inmediatas. Entonces ya vimos cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia. Oye, Alejandrina, es que fíjate que tengo 3 horas esperando en la sala y no me pasan a mi consulta. Perdón, lo sé, pero tenemos emergencias. Entonces, pues le tengo que dar prioridad a una emergencia en el cual a lo mejor llega un paciente con un dolor abdominal, sí, pero ese dolor abdominal fue causado por un accidente automovilístico en el cual se le incrustó el volante. Ahí lo tengo que pasar a atención médica inmediata. Y sí, el que llega con este dolor por una ingesta por exceso de alimento, pues sí me va a tener que esperar un poquito. ¿Sí vamos comprendiendo la diferencia entre una emergencia y una urgencia? Gracias. Viendo estas generalidades de las urgencias oncológicas, nos dice que cada año se diagnostican aproximadamente 1000 nuevos cánceres en la población. Y déjenme decirles que estas estadísticas pues están un poco subjetivas porque en estos últimos años de la contingencia médica no hemos tenido realmente estas estadísticas al 100% fidedignas. ¿Por qué? Porque muchos pacientes oncológicos no acudieron a sus consultas, no acudieron a esas urgencias por esta contingencia. ¿Qué quiere decir esto? Que desafortunadamente estos pacientes fueron hospitalizados de manera grave por falta de esa atención médica oportuna en su momento por la contingencia médica. La regresamos. La mayoría de las urgencias oncológicas ocurren por alteraciones metabólicas al tratamiento citorreductor o a la compresión del tumor sobre órganos vitales. Sí, ya está el paciente, ya está diagnosticado, ya está llevando un tratamiento, pero surgen un sinfín de complicaciones dentro de su mismo tratamiento. Y dentro de esas complicaciones, pues van surgiendo otras patologías que también se tienen que atender y que se van asociando a los diferentes tipos de cáncer que está padeciendo nuestro paciente. ¿Cuál es ese plan de abordaje en el servicio de urgencias? Este plan de abordaje nos dice que tenemos que pasar por un triage. Si conocemos cuál es el triage, en el cual se clasifica qué tipo de urgencia está teniendo el paciente.
tenemos el semáforo amarillo, el semáforo verde y el semáforo rojo. Retomando que el semáforo verde, si tienes una urgencia, pero ¿qué crees? Es una urgencia sentida. Eso quiere decir que me vas a esperar para darte tu atención. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo una urgencia sentida, a lo mejor estoy con una bronquitis y sí, necesito atención médica porque generalmente cuando llegamos a urgencias quiere decir que esa bronquitis o esa gripita que empezó no me la atendí en tiempo y forma. Sin embargo, se ha ido agravando a través de los días y entonces llego en una situación de malestar, dolor de garganta, dolor muscular, como nos ponemos todos, nos lagrimea, bastante flujo nasal, etcétera, etcétera. Y sí, es una urgencia sentida porque el paciente siente todos esos malestares, pero no quiere decir que tenga que tener una atención inmediata. En los pacientes con TRASH amarillo, ¿qué quiere decir? Que sí necesitamos darle esa atención más prioritaria que la atención verde. Un ejemplo de un TRASH amarillo, ¿cuál sería, colega? Sangrado, una hemorragia. Dolores abdominales agudos. Un sangrado. Un traumatismo leve o moderado. Y infecciones de vías respiratorias bajas. Todo lo que requiera una atención en menos de 30 minutos. Gracias, así es. Una hemorragia puede ser un sangrado de tubo digestivo alto, cuando expulsamos sangre por la boca, o un sangrado de tubo digestivo bajo, cuando el sangrado es por la parte anal, y entonces se va a estos protocolos de estudio para ver por qué está sangrando. Pero no es una atención de manera inmediata, me puede esperar. Y un TRASH rojo, ¿cuál puede ser? Paros cardiorrespiratorios, traumatismo severo, estados de choque, embarazos, convulsiones, estados epilépticos. Gracias. ¿Perdón? Heridas por arma de fuego. Heridas por arma de fuego. ¿Podría ser un bebé? Sí, en la sala de tococirugía también tenemos a estas mamitas que llegan, córrele porque ya el bebé quiere salir. Urgencia obstétrica. Nos dice que tenemos que tener una evaluación diagnóstica. Refiriéndonos a nuestro paciente oncológico, pues dentro de esa evaluación diagnóstica, ¿cuándo comenzó con esta patología de cáncer? ¿En qué estadio se encuentra? ¿Cuáles son la medicación que está tomando? ¿Y cuáles son los efectos que probablemente a esa medicación o a ese tratamiento es por el cual está llegando al servicio de urgencias? Nos dice que tenemos que hacer una anamnesis. Preguntarle al paciente o al familiar todos esos antecedentes heredofamiliares, diabéticos, hipertensos, si ha habido otros familiares con estas patologías de cáncer dentro de su genograma. Entonces, mientras más información tengamos del paciente, más vamos a saber cómo abordarlo. Valoración física. ¿Cómo viene el paciente? ¿Se puede mover por sí solo? No se puede mover, no puede levantar los brazos, las piernas, no puede girar la cabeza. Valoración psicopatológica. Hay medicamentos que pueden alterar cognitivamente. Si está el paciente en sus tres esferas referenciales, tiempo, espacio y persona. Orientación diagnóstica. ¿Qué probable tratamiento le vamos a dar al paciente? Con base a toda la información que tenemos. ¿Cómo lo vamos a abordar? Médicamente, con el personal de enfermería, si necesita un aislado, si necesita pasar a terapia intensiva, si necesita hacerse una cirugía urgente, etcétera, etcétera. Porque los pacientes oncológicos no están exentos de que tengan litiasis renal, que tengan
una apendicitis. De hecho, pacientes oncológicos que también son, que tienen asociados otras patologías como diabetes, pie diabético y aparte su diagnóstico de cáncer. Entonces, en ese pie diabético sabemos que desafortunadamente la mayoría de las veces este paciente diabético es candidato a una amputación, pero aparte también tiene cáncer, ¿no? Y pues derivado de este plan de abordaje se decide la hospitalización del paciente. El paciente ya queda ingresado. La siguiente, por favor. Nos dice que en la exploración del paciente oncológico debe valorarse pues la apariencia. Recuerden a mis alumnos que el cuerpo ¿qué? El cuerpo es un chismoso, así es. Entonces, dentro de ese cuerpo chismoso, pues tenemos que ver la apariencia, la actitud y grado de colaboración, si el paciente está cooperador, si el paciente responde a las preguntas o si el paciente no responde a las preguntas. Lenguaje y habla. El lenguaje no verbal, que es tan importante y que sabemos que habla más el lenguaje no verbal que lo que decimos. Cuando entran los pacientes al servicio de urgencias, la mayoría entra con mucho miedo, porque tienen esta rumiación de que probablemente ya no voy a salir de aquí. Y en esta parte de el lenguaje no verbal, pues podemos darnos cuenta cuál es esa incertidumbre que trae el paciente, ese miedo que trae el paciente. Vemos esta parte del nivel cognitivo, ¿Cómo está cognitivamente mi paciente? Este lenguaje y habla es claro, no tiene confusión. Alteraciones del pensamiento, alteraciones de la percepción, criterio de la realidad y capacidad de juicio, control de impulsos, signos de heteroagresividad, psicomotricidad, ritmos biológicos, apetito del sueño, sexualidad. Todo esto va implícito en nuestra historia con nuestro paciente oncológico. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los motivos de consulta? Pues son diversos. No nada más hablamos, es que tiene cáncer de mama. Sí, cáncer de mama, pero ahora se va a asociar ¿a qué? Ahora, ¿qué más se va a asociar este cáncer de mama? Nos dice que las principales causas de consulta en el paciente oncológico son procesos relacionados con las neoplasias o sus complicaciones. ¿En qué parte tienen estas células cancerígenas creciendo de una manera acelerada? Dolor secundario al tumor primario o sus metástasis. Síndrome de vena cava superior, síndrome de comprensión medular, metástasis cerebral, carcinomatosis meningia, hipercalemia tumoral, urgencias relacionadas con los tratamientos oncológicos, enemesis postquimioterapia, mucositis oral y esofagitis, fiebre o neutropenia, urgencias asociadas a frecuencia de las neoplasias, infecciones, fenómenos tromboembólicos, urgencias por causas independientes a la enfermedad, infarto agudo al miocardio, apendicitis, cólicos nefríticos, entre otros, y la lista puede ser interminable. La siguiente, por favor. Nos dice que cuando uno de estos pacientes consulta al servicio de urgencias, es de gran utilidad disponer de su historial clínico. Pero en el servicio de urgencias no siempre está el expediente clínico posterior a las consultas que ya está tomando el paciente. El servicio de urgencias se hace un expediente clínico inicial. Si el paciente ingresa a alguna especialidad del mismo hospital, entonces ahí sí ya se fusiona el expediente que está ocupando para la consulta y su expediente que está en urgencias, para poder consensar
y poder hacer comparativos de cómo llega el paciente y se entrega en el servicio y de cómo se ha ido manejando en el transcurso de la enfermedad. Y pues justo no siempre podemos tener de viva voz lo que le ocurre al paciente, en qué estadio se encuentra, cuál es su malestar, porque a veces llegan sin ganas de querer hablar, sin ganas ni siquiera de que los miremos porque les duelen hasta las pestañas. Entonces aquí nos apoyamos mucho de los familiares, pero de un familiar que sepa. Eso es bien importante, porque, ay, es que yo traje a mi abuelito, pero es que la que sabe todo es mi tía que lo cuida. ¿Y dónde está tu tía que lo cuida? No, pues es que como me lo trajo al hospital, pues tuvo que hacer otras cosas. Y no nos da la información fidedigna. O nos dicen a medias, o realmente no lo saben. ¿Tu familiar es la clásica pregunta que nos dicen, diabético, hipertenso? No, pues no sé. Y para nosotros es de vital importancia saber si es diabético o hipertenso, porque hay medicación que es especial para diabético, para hipertensos, y entonces nos dejan, pues digamos, divagando un poco, para decir, ¿es o no es? Entonces hacer la prueba rápida para saber si el paciente es diabético. Tomar presión para ver cómo se encuentra su presión arterial en este momento. La que sigue, por favor. Sí, tenemos que ver la localización del tumor primario en qué estadio se encuentra. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de varios estadios. A ver, mis alumnos, ¿cuántos estadios tiene el cáncer? 3, 4, 2, 1, 0. Depende también de la parte, qué tipo de cáncer. Generalmente hablamos hasta un estadio 4, generalmente. Pero si hay otros tipos de cáncer que hablamos, porque aunque está este crecimiento anormal de células en mi organismo, el cuerpo todavía no me dice ese chisme que está ahí. Aparentemente. Porque recuerden que el cuerpo siempre nos va a decir el chisme, que algo anda mal. Y nosotros siempre lo asociamos a otras circunstancias. Nos dice que el tratamiento actual, debemos de saber el tratamiento actual de la enfermedad. ¿Qué está tomando médicamente nuestro paciente? ¿Cuál es la farmacología que está empleando su médico tratante? Y la situación actual de la enfermedad. Si está en un estadio 3 y está tomando tal medicamento, y a lo mejor ingresó a urgencias por los efectos secundarios del medicamento. Ni siquiera es por la misma enfermedad, sino por estos efectos que hacen estragos en este cuerpo chismoso. La siguiente, por favor. Dentro del tratamiento del dolor en los pacientes con cáncer, que también es una de las principales ingresos al área hospitalaria, el dolor. Que esto también, colegas, no está comprado con que hay un paciente oncológico, siempre debe de tener dolor. Eso es mentira, eso no es cierto. Yo conozco muchos casos de pacientes que no presentan dolor en todo su tratamiento y llegan a estar en remisión, afortunadamente, y no presentan dolor. Entonces también el dolor es un estigma dentro del cáncer. Entonces vamos a quitar esos estigmas. No precisamente quiere decir que un paciente oncológico tiene que tener dolor. Pero cuando este paciente oncológico llega y presenta y está somatizando el dolor, porque recuerden que nuestro cuerpo chismoso somatiza. Y dentro de somatizar el dolor nos damos cuenta si es verdad. Y el dolor motiva la tercera parte de las consultas en las salas de urgencia. Nos dice que entre el 10 y el 15% es en los pacientes con tumores de estadios iniciales y del 60 al 90% con pacientes en estadios avanzados. ¿Qué quiere decir esto? Que si vemos una considerable avance en estas estadísticas de porcentaje con los pacientes que ya están al final de la vida con
dolor en el servicio de urgencias. Adelante, por favor. Nos dice que cuando el tumor debemos descartar otras causas, no nada más es que llegue el paciente con un tumor o que sea un paciente oncológico. Se deben descartar otras causas por las cuales el paciente oncológico llega. Y entonces les comentaba al principio, no nada más llega un paciente oncológico únicamente por lo que es su padecimiento oncológico. Hay otras causas y es multifactorial. ¿Qué otra causa puede ingresar nuestro paciente a urgencias? No todos, no todos. Un infarto, ¿sí? ¿Puede ser algún accidente? Algún accidente, exactamente. Puede ser algún accidente. Pues claro, no lo tenía contemplado, ¿verdad? Accidentarse, pero el paciente llega y aparte con este traumatismo craneoencefálico agudo, pues aparte es un paciente oncológico. Y entonces rápidamente les comento un caso en el cual llega este paciente de 26 años y se va a un concierto con su esposa y decide contratar un Uber porque después del concierto pues nos vamos a echar unos drinks porque tú y yo somos uno mismo y es fin de mes y no lo merecemos. Y entonces se van al concierto, se van a cenar y decide contratar a un Uber para que los lleve sanos y salvos hasta su hogar. Lo que debemos de hacer la mayoría, ¿verdad? Y entonces en la madrugada se impacta un camión de carga en el Uber. Y llega este chico con sufrimiento cerebral, ¿sí? Del traumatismo craneoencefálico, llega con este sufrimiento cerebral. Me dicen, ay Alejandrina, yo nunca había oído eso, sufrimiento cerebral, había oído sufrimiento fetal, pero cerebral no. Y entonces nos dice la clínica que el sufrimiento cerebral es cuando el cerebro está muy inflamado, tan inflamado que tenemos que pasarlo directamente a quirófano, los neurocirujanos, para poder destapar corteza de cráneo y que el cerebro se pueda expandir. Nuestro cráneo tiene una morfología que no se hace ni más pequeño ni más grande, ya cuando estamos en una edad adulta. Se queda del mismo tamaño. Y entonces una inflamación, pues a veces por eso nos duele la cabeza, no tenemos una inflamación. Está latente el dolor de cabeza. Pero ya en este sufrimiento cerebral, tenemos que destapar para que el cerebro se expanda, darle oportunidad a que a su tiempo y a su ritmo él pueda regresar a su estado normal. Pero derivado de este traumatismo que llevó a este chico, se dieron cuenta que tenía un tumor cerebral. Pero desafortunadamente por este traumatismo falleció después de 5 días de estar en la terapia intensiva. Nos dice cuáles son estas escalas de analgesia que se pueden proporcionar en dolor, que es tratamiento del dolor de leve a moderado. Nos dice pues que hay paracetamol, los ácidos acetilsalicílicos, más los diferentes AINES que podemos proporcionar, los adyuvantes, metamizol y llegando hasta la morfina, que solamente los médicos especialistas, generalmente son los médicos de la clínica de cuidados paliativos, que son médicos algólogos, especialistas en dolor, quien recetan estos medicamentos, porque son los que están autorizados ante COFEPRIS, para poder recetar esos medicamentos. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son esas principales patologías que les compartí al principio? Nos dice que está síndrome de vena cava superior. Este síndrome de vena cava es una consecuencia de la obstrucción de esa vena en el mediastino, que habitualmente por compresión extrínseca y ocasionalmente por infiltración. Aquí nos dice que la causa más frecuente es la neoplásica, destacando el carcinoma primario de pulmón como principal etiología.
Y entonces se tapa esa vena. Se tapa esa vena y por eso, si una vena se tapa, pues corremos riesgo de muerte. La que sigue, por favor. Síndrome de compresión medular. Y este síndrome de compresión medular, pues lo asociamos a la mala postura. Ay, es que pasé mucho tiempo en la cama. Voy a decir otra cosa, pero mejor me callo. Porque nos dan esos síndromes de compresión medular. Y entonces vemos que también aquí está asociado a las neoplasias que con más frecuencia ocasionan una compresión medular, son el de cáncer de pulmón y el cáncer de mama. Y entonces aquí en esta tomografía contrastada podemos ver cómo se encuentra esa columna vertebral que está con nuestra terminación nerviosa totalmente contracturada. Me decía el ortopedista, cuando hay un síndrome de esa compresión medular, nuestra columna vertebral siempre está a la defensiva. Y cuando siente algún mal movimiento, una caída, lo que hace esas terminaciones nerviales es afianzarla para que no se vaya a romper. Y entonces se queda así tan afianzada que por eso es esa compresión medular cuando no es oncológico. Cuando es oncológico, esa opresión medular puede ser hasta por una metástasis. Y entonces aquí sí hay dolor. Por favor. Aquí en metástasis cerebrales, carcinomatosis meningia nos dice que esta principal etiología de los cuadros neurológicos centrales en el paciente con cáncer nos dice que estas metástasis cerebrales está asociado al cáncer de pulmón, que es el más frecuente, porque recuerden que el crecimiento de estas células tiene un curso y dependiendo de dónde se origine el primario, entonces llega a invadir otros órganos. Nos dice que la carcinomatosis meningia puede tener también acceso a estos accidentes cerebrovasculares, trastornos hidroelectrolíticos y, sí, por no tomar agua. Por no tomar agua también podemos tener estos trastornos. Y aquí no nada más llegan los pacientes con un diagnóstico de cáncer. Tengo pacientes que tienen hasta 5 diagnósticos de cáncer de diferentes tipos. Y entonces me encuentro con que sí hay acceso para poder hacer una cirugía. Entonces ni el neurocirujano más fregón se avienta a hacer una cirugía en hipotálamo. ¿Por qué? Porque es de difícil acceso. Y entonces estos pacientes pues tentativamente ya tienen o ya están condenados a muerte. Porque si tienes el de hipotálamo, pero aparte tienes el de pulmón, pero tienes el de estómago, tienes el de colon, son tipos de cáncer diferentes. Adelante, por favor. La enemesis postquimioterapia. Y pareciera que es muy fácil o no tan complejo ni tan complicado cuando nos encontramos en algún momento de nuestra vida. Todos hemos tenido un cuadro de vómito. Y qué feo se siente, ¿no? Y decimos, ay, no, que me dé todo menos vómito. Pero que me dé todo menos vómito y diarrea, porque entonces sí, quién sabe qué va a pasar. Y justo, también ese es un motivo por los cuales los pacientes se hospitalizan. Porque estos cuadros, sobre todo después de estos tratamientos, son muy agudos. Y los pacientes están vomitando todo el tiempo.
Pareciera que los pacientes, porque me lo han dicho, es que siento que se me sale hasta el alma misma. ¿Se acuerdan a mis alumnos dónde tenemos el alma? Y entonces cuando nos dicen, es que siento que se me sale hasta el alma misma en el vómito, siento que se me sale todo por la boca. Y entonces nos dice que estas principales causas son pues los tratamientos de quimioterapia, de radioterapia, en estos campos que engloban estómago y intestino delgado, y son pacientes que aparte de que están con esta crisis aguda, pues todo lo que comen lo vomitan y pues ni comen. Y si estamos hablando de que este paciente tiene aproximadamente en este transcurso de la enfermedad ya bajó 15 kilos, 20 kilos, estando hospitalizado con esta crisis, voy a bajar hasta 5 kilos, más de los que ella tiene por debajo. No hay como una temporalidad, porque recuerden que cada uno somos únicos y irrepetibles y reaccionamos de diferente manera. Entonces no hay como para una temporalidad, en unos en 3 días, en otros en 5 días, no hay un tiempo. Mucositis oral y esofágica. Esta mucositis oral, por supuesto que es también consecuencia de estos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos de estos pacientes. Y entonces pues si no comen, no toman agua, no pueden masticar. Es más, el aire, cuando nosotros hablamos, entra y sale aire. Para ellos es entrar y salir de aire, duele. Esa mucosa está reseca. Y está reseca y quiere hidratarse y no puede. Nos dice que los citostálticos que producen con más frecuencia esta toxicidad de las mucosas son este medicamento que es el fluarancilo y el metotrexato y la drimacina, entre otros. La radioterapia en tumores de cabeza y cuello, pulmón y esófago son principalmente en donde se presenta esta mucositis oral. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. La que sigue, por favor. Fiebre o neutropenia. Aquí casi todos tenemos el conocimiento de que la fiebre es por un proceso infeccioso. Y el cuerpo chismoso me está diciendo que estoy pasando por un proceso infeccioso y que por eso se me eleva la temperatura. Pero en los pacientes oncológicos no precisamente es por un proceso infeccioso. También nos dice que es a consecuencia de lo que está sucediendo en mi cuerpo chismoso con este cáncer que tengo. Y entonces nos habla aquí de que tenemos que cuidar mucho la temperatura de nuestros pacientes, así como lo hacemos con los niños chiquitos, ¿no? Cuando tenemos niños chiquitos, ay mamá, es que me duele la cabeza, tómale la temperatura. Y tómale la temperatura. Y justo así, con nuestros pacientes oncológicos, tenemos que estarles checando temperatura para saber si es por la medicación, pero eso nosotros en casa ¿tiene el paciente temperatura? Tengo que correr definitivamente al hospital, sí o sí. Y ahí vamos a descartar si es por este proceso infeccioso, por lo que es el cáncer, o por otro proceso infeccioso asociado a infección de la garganta, infección del estómago, porque no están exentos de que eso les pase. Entonces, ¿a qué está asociada esa fiebre en nuestros pacientes? Por favor. ¿Cuáles son estas otras urgencias asociadas con frecuencia a estas neoplasias? Las infecciones, como les acabo de compartir, son una complicación frecuente en estos pacientes con cáncer. Y sí, a causa de una infección, los pacientes oncológicos fallecen.
Este proceso infeccioso se vuelve una sepsis y el paciente oncológico trasciende. Si recordamos lo que es una sepsis, infección, los órganos, todos nuestros órganos se infectan y colapsan, generando así una sepsis. En este tipo de pacientes, además del tratamiento citostáltico, existen otras causas que predisponen a las infecciones. Entre ellas se debe destacar las siguientes: la alteración de la barrera cutaneomucosa, perdón, pero estos términos medios médicos todavía andan medio raros. Debido al propio tumor, al empleo de técnicas diagnósticas y terapéuticas invasivas, al uso creciente de catéteres centrales y alteraciones de la producción de la cinética granulococitaria por la administración de tratamientos. Y entonces estos tratamientos también son, sí, bien nos dicen que las quimioterapias, las radioterapias, pues así como quitan las células y matan las células malas, también que las buenas. Y por supuesto que nuestro cuerpo chismoso va teniendo esas altas y bajas, altas y bajas. Un paciente oncológico, hasta que no está en remisión, ¿se acuerdan qué es remisión? Cuando ya la enfermedad no se encuentra en el organismo. Cuando no está en remisión el paciente está fluctuando todo el tiempo. Se encuentra bien, se encuentra mal, se encuentra bien, se encuentra mal, se encuentra bien, se encuentra mal. Con un paciente oncológico no hay esa línea de mantenerlo hasta que no está en remisión. Mientras está el paciente mal, hay que llevarlo a hospitalización. Se vuelve, me encantan los médicos, grave pero estable. Muy grave pero estable. Está en la terapia intensiva pero estable, ¿no? Y entonces esta terminología de grave pero estable, entonces quiere decir que lo están manteniendo, pero en un momento o va a tener un pico de inestabilidad, se va a volver a mantener, o va a bajar esa inestabilidad y va a volver a recaer, y así estamos con nuestro paciente oncológico todo el tiempo hasta que nuestro paciente no está en remisión. Sí, tenemos que ver nosotros como psicooncólogos dentro del equipo de salud, que todavía somos muy pocos, que nos hacen falta muchos psicooncólogos en el área clínica. Tenemos que ver esta parte de la emocionalidad del paciente. ¿Cómo llega nuestro paciente oncológico al servicio de urgencias? ¿En qué estadio emocional llega el paciente al servicio de urgencias? ¿Cómo se imaginan ustedes? Bueno, llega con una depresión mayor. Llega con depresión mayor. Con habilidad emocional. En negación en algunos casos. Negación. Enojo en algunas otras ocasiones. Enojo, sí. Y con la esperanza de que su enfermedad va a curar. Con esperanza, gracias. Fastidio también me dijeron por ahí. ¿Qué más? Incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a salvar o no me voy a salvar? ¿Me voy a morir? ¿No me voy a morir? Cansancio. Agotamiento. Sobre todo en nuestro paciente oncológico crónico. Agotamiento, cansancio, enojo, hastío. Y no sé cuántas más en nuestro paciente. Y aquí nosotros psicooncólogos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Difícilmente el médico es psicooncólogo. Acuérdense que los diostores, digo con mucho respeto para los doctores, ¿verdad? Pero los diostores de repente como que no se bajan de la nube. Yo nada más veo la parte médica y receto y doy indicaciones. Pues en esta parte que sería el diagnóstico, la fase de diagnóstico, pues es acompañarlo
pues en la aceptación de la enfermedad que ya está diagnosticada, porque de acuerdo a cada fase es el abordaje que aplica el psicooncólogo. Entonces, en el diagnóstico pues es como la aceptación, ¿no?, de la enfermedad. Gracias. La aceptación de la enfermedad, sí, porque todavía, aunque ya son crónicos degenerativos y ya están en un estadio muy avanzado, no sigo reconociendo que tengo cáncer. Y no tengo cáncer. Y sí me siento mal y me siento pero voy a salir. Porque todavía estamos en esta parte de la negación. Y justo nosotros les tenemos que abrir ese panorama para que ellos puedan todavía hacer lo que tengan que hacer. Hacer estas intervenciones porque no sabemos si va a haber otra. Ay, no, pues a lo mejor viene la semana que viene o dentro de 3 días. No sabemos si vamos a tener otra oportunidad de ver al paciente en el servicio de urgencias y más en un estado crítico. Porque cada minuto para ellos cuenta y cuenta mucho. Y entonces aquí desde la psicoprofilaxis, en este intervenir psico-oncológico, desde cómo llega el paciente, cómo lo observo, coopera, no coopera, qué me dice su lenguaje no verbal. Nosotros psico-oncólogos, de verdad que nos hacemos de ese ojo clínico de leer ese cuerpo chismoso que está en ese estadio. Y desde ahí nos damos cuenta, de ahí partimos, cómo se encuentra el paciente, viendo esa emocionalidad. El estar con un paciente oncológico todavía hasta el día de hoy, 30 de septiembre, piensan que todavía es contagioso. Y personal de salud, Pero, pues no tanto el contagio de que me voy a contagiar de cáncer. Ay, es que si lo agarro, ¿qué tal si lo estoy decretando? Es que si me junto con él, ¿qué tal si el universo me dice que me va a dar cáncer? Los hay, ¿verdad? Lo sé. Llegan también con estos trastornos de ansiedad generalizada superpotencializados. Un paciente oncológico, desafortunadamente, cuando no es atendido en tiempo y forma por los especialistas, puede tener un trastorno. Y aparte de ser un paciente oncológico, médico, oncológico, quirúrgico, es un paciente psiquiátrico. Y este paciente psiquiátrico está tomando, medicamentos ansiolíticos para bajar ese nivel de ansiedad. Aparte está tomando todo lo que son sus quimioterapias, todo lo que conlleva, porque aparte de oncológico es paciente nefrópata. Recordemos que ahorita esta patología de pacientes se me fue el nombre, de insuficiencia renal, pero pacientes de los que tienen el azúcar, se me fue, diabéticos. Estos pacientes diabéticos, la enfermedad de diabetes tiene un curso. Y ese curso es ir acabando con los diferentes órganos vitales de nuestro organismo. Hasta ser pacientes renales, hasta ser pacientes absolutamente de todo. Y son pacientes que ven muchas especialidades, pacientes que los ve medicina interna, que los ve nefrología, que los ve oftalmología, porque son pacientes que van perdiendo la vista. Entonces son pacientes que se van haciendo de un montón de especialidades. Pero aparte, el oncólogo médico, el oncólogo quirúrgico y el psiquiatra. Y entonces ya tenemos pacientes con esos trastornos. También, pues por supuesto, recibimos a estos pacientes con intento suicida. Ya no quiero vivir, ya no quiero el tratamiento, ya no quiero hospitalizarme, ya no quiero este mal, esta condena, este castigo, todo lo que le podamos poner apelativos a la enfermedad de cáncer. Llegan por intoxicación medicamentosa, llegan, que generalmente es lo más frecuente, llegan lastimados por ahorcamiento. Y sí, los atiende la parte médica, pero ¿quiénes atiende esta parte?
Así que bueno, no se murió, ya le curamos las heridas. ¿Quién la tiene esa parte? La que sigue, por favor. Urgencias independientes que se dan, como les comentaba, urgencias independientes del tumor y del tratamiento oncológico. Entonces, es bien importante recordar que el paciente oncológico, además de estar predispuesto a una patología específica, puede presentar procesos no relacionados con el tumor ni con su tratamiento. Por ello es fundamental no atribuir directamente cualquier síntoma al proceso tumoral y realizar una amplia y correcta valoración médica. Y entonces, pues he tenido pacientes que llegan a urgencias y sí tienen cáncer, pero aparte pues van a tener a su bebé. Sí llegan a urgencias, pero también tuvieron un accidente y son oncológicos. Sí llegan a urgencias ya deteriorados porque ya no nada más es el cáncer de mama, ya es un paciente renal en el cual no tuvo la oportunidad de hacerse su hemodiálisis o su diálisis y el paciente se deteriora. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Y de tiempo cómo voy, maestra? La que sigue, por favor. Sigue, Marta, no te preocupes. Ya estamos aquí. Todos los hospitales a nivel mundial reciben los diferentes tipos de cáncer. Nos dice la Organización Mundial de la Salud que tenemos más de 70 y tantos tipos de cáncer. Y cada vez se van mutando estas células y van saliendo diferentes tipos de cáncer. Y siempre conocemos los más comunes de mama, páncreas, hígado. Pero ¿cuáles son todos esos subtipos de cáncer que se están evolucionando y que nos están enfermando? Sí nos dice que cáncer, esperanza, botiquín emocional, primer impacto, duelo, miedo. Y yo voy muy de la mano siempre con mis colegas tanatólogos, con mis colegas médicos a los residentes he tenido que darles ponencias de qué es lo que hace psico-oncología, de qué es lo que hace tanatología, para que ellos comprendan un poquito lo que es trabajar en equipo multidisciplinario en bienestar del paciente. No nada más sí, ya le quité el dolor, ya se puede ir a su casa. No nada más sí, ya no tiene vómito, ya no tiene este malestar, ya no tiene tales síntomas y se puede ir a su casa. ¿Qué más vamos a hacer por él? Los pacientes ya al final de la vida, no, pues ya no se puede hacer nada. Ya es tener una camita, esperando sus últimos momentos. Y esos últimos momentos, pues la familia los lleva porque, pues claro, que da miedo tener un paciente oncológico en un estadio terminal. Sí da miedo. Y da más miedo cuando no tenemos el conocimiento para cómo abordar al paciente, cuáles son los pasos de esta finitud, de esta trascendencia. Si todos conociéramos esos procesos de finitud, tendríamos más pacientes con altas por máximo beneficio. ¿Sí sabemos qué quiere decir esto? Pacientes que van a trascender a su domicilio con su familia, con sus mascotas, en su cama, en su almohada. Entonces nos falta más trabajo porque hay que hacer más psicoeducación en la muerte. Ahí se podría apoyar con la voluntad anticipada del paciente. Por supuesto. Sobre todo la familia nunca quiere eso, ¿no? Olvidamos. Nos habla de la voluntad anticipada, que si eso nos apoya. Si olvidamos un poco lo que realmente quiere el paciente, ¿no? El derecho que tiene él. Y una cosa es que esté enfermo de cáncer y otra cosa es que esté enfermo. Yo creo que hay que respetar la voluntad del paciente, ¿sí? Aunque nos den miedo tenerlo en casa. Gracias. Cuando ya tenemos el conocimiento, nos sigue dando miedo, pero ya con conocimiento y sobre todo con amor.
porque le voy a dar a mi paciente la finitud con amor, rodeado de sus seres queridos, de lo que él quiere, y entonces este paciente va a trascender de una manera tranquila y amorosa. Cuando nos dicen que debemos de tener un botiquín emocional, pues sí, yo me apoyo, por supuesto, de mis colegas tanatólogos para tener este botiquín emocional, porque estamos ante la trascendencia de este paciente hospitalizado, en el cual la muerte, colegas, no se pega. Y tan fácil o algo tan simple, de verdad, algo tan simple, el tomarlos de la mano. Ojo, no se los vayan a tomar la mano cuando estén haciendo maniobras de reanimación, porque ahí va a estar un poco complicado. Pero algo tan simple como tomarles la mano. Recuerden que lo último, la OMS nos dice, lo último que perdemos es la escucha. Ellos nos están escuchando. Y me lo han dicho los pacientes. No, es que yo estaba viendo todo cuando decían, no, hay que darle 20 más y sí, darle 20 más de la animación. Y ahora métele el tubo y ahora qué, cuánto está saturando, etcétera, etcétera. Y me cuentan todos los pacientes. Todo lo que, el movimiento de reanimación, todo me lo cuentan. Entonces, claro que nos escuchan. Entonces nosotros nos acercamos a ellos con estas intervenciones, con esta comunicación afectiva, solidaria a este paciente, le vamos a dar una finitud y una trascendencia lo más apacible y amoroso posible. Y pues si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad, y solo entonces es posible ayudar. La siguiente, por favor. Muchísimas gracias.